¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días, Francisco, aquí desde Dallas, Texas. Aquí continuamos con Patentado. Buenos días, donde quiera que usted esté y me esté sintonizando, hágame así, hágale un share, hágale un like. Al final, ¿no? Si cree que está bien. Pero estamos en el proceso de lanzamiento de nuestro último currículum patentado y ayer empecé esta serie de vivos, de estas live en Facebook, y alguien me escribió y me dijo, ¿qué es patentado? ¿Qué es patentado? Y voy a contarle un poquito la historia, cómo nace patentado y cómo llegamos a este material. Hace muchos años, Vivi y yo fuimos a un retiro de parejas, pero muchos años, estoy hablando como el 2007, o sea, 6 o 7, como 18 años casi, ya siendo cristianos. Estábamos recién empezando a dar consejería, ya éramos pastores y teníamos situaciones que resolver. Entonces nos fuimos a un retiro de matrimonios allá en la Florida, donde vivíamos, y el edificio estaba lindísimo, la gente súper, la comida, todo estaba bien. Solo que Vivi y yo teníamos algunas situaciones que resolver de pareja. Y recuerdo que cuando salimos de allí, después de 2 días en ese hotel, fue bueno todo, pero llegamos a una conclusión. La conferencia fue muy enfocada en verdades de la Biblia, en oración, en meditación y cosas de verdad muy valiosas, pero nosotros habíamos ido con una expectativa diferente. Teníamos problemas de comunicación, problemas financieros, problemas en la toma de decisiones y necesitábamos algo práctico. Y entiendo que la oración lo puede, entiendo que el Espíritu Santo obra en los corazones y cambia todo eso, lo entiendo. Pero es como cuando usted tiene un problema legal. Usted ora, usted busca dirección de parte de Dios en la palabra, pero usted necesita un abogado que le diga qué hacer. Bueno, nosotros necesitábamos a alguien que manejara matrimonios, que supiera de matrimonios, que nos dijera, hey, de estas verdades de la Biblia, esto es lo que deben hacer y cómo hacerlo. O sea, ir un paso más allá. La conclusión fue esta: había muchos retiros de parejas. Hoy, por ejemplo, hay mucha información para los matrimonios en internet, en toda parte, pero no había algo que llevara, que lo aterrizara a la práctica, al día a día. Cómo tomamos decisiones, cómo resolvemos la situación de los niños, cómo manejamos el dinero, las decisiones del hogar, cómo resolvemos los conflictos, etc. Entonces, en aquel 2007, nos dimos a la tarea de hacer un retiro, pero con verdades de la palabra de Dios que tuvieran aplicación práctica y que fuera dinámico, y no solo dinámico, sino que de verdad generara cambios en las personas. Bueno, resumo la historia. Nosotros empezamos desde ese año a encontrar qué cosas hacen que un matrimonio funcione y cuáles no. Nos dimos a la tarea, las implementamos en nuestra vida primero, nos dimos cuenta que funcionaban, nos dimos cuenta entonces que se las enseñamos a otros y cómo hacer que las aplicaran, y vimos los resultados en sus matrimonios. Entonces decidimos ir tomando nota. Lo hicimos en retiros, en seminarios, en conferencias, aún en la consejería privada. Le enseñábamos a estas parejas a aplicar algo de la Biblia. Y nos dimos cuenta que muchas veces la gente lee la Biblia, pero o no la entiende, o lo pasa por alto, o no sabe cómo llevar a la práctica esa verdad bíblica. Bueno, Patentado es el resumen de todos estos años, casi 20 años trabajando con matrimonios, con parejas, de haber estudiado estas cosas que hacen que de verdad un matrimonio funcione, se fortalezca y sea la base de una familia funcional. Entonces decidimos plasmarlas en el libro. Entonces, pero no nos quedamos ahí. Dijimos, bueno, el libro está bueno, el libro lo puede leer cualquier persona. Ayer, en el live de ayer, di el ejemplo del ateo, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, de cualquier etnia, de cualquier etapa de su matrimonio. Aún solteros pueden leer el libro como material prematrimonial. Pero dijimos, vamos a hacer algo más allá. Y entonces decidimos montar una plataforma en línea donde junto con el libro hay 10 videos educativos, uno por semana. Y aparte de eso, nos dimos a la tarea de hacer un material para el que vea los videos, un material complementario en el cual pueden practicar, lo llevamos al día a día.
Y eso es lo que hemos hecho por estos años. Ha sido un proceso largo de desarrollar y sofisticar esto, pero aquí estamos. Y tengo un ejemplo, porque la gente dice, bueno, pero ¿qué es patentado? Entonces, antes de darle ejemplo, patentado es el libro, pero es un sistema educativo completo. Videos, libro digital, material en PDF para descargar, un área de contacto donde las personas que hacen los videos, que hacen sus asignaciones entre semana y semana, tienen soporte directo de parte nuestra, de parte de Vivi y mía. Entonces los vamos llevando por la mano. Y más allá aún, después que una persona lee el libro, toma las 10 clases, quiere tener un grupo en su casa, puede hacer un grupo en su casa, le damos acceso a la plataforma para que invite 2, 3, 4 parejas, una pareja de amigos, de vecinos, de familiares, y entonces fortalezcan su matrimonio. Este hombre era un centroamericano, él vino a uno de los retiros, esta es la historia, vino a uno de nuestros retiros y tenía muchos problemas en su matrimonio. Bueno, claro, en su relación, porque no estaba casado. Entonces él pensaba que el no estar casado, estar conviviendo o en unión libre, le había traído muchos problemas como castigo de Dios por no estar casado, por no estar bajo la bendición del pacto matrimonial. Y yo le dije, primero, Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios justo. Y segundo, lo que te está pasando son consecuencias de no aplicar las verdades de Dios para el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio. Si usted diseña, vamos a suponer, este soporte para teléfonos. Si usted diseña este soporte, usted pensó en una necesidad. ¿Qué necesidad? Que alguien ponga el teléfono aquí. Pensó en el tamaño, pensó en la altura, pensó, uy, casi lo quiebro, pensó en la flexibilidad, pensó en el movimiento, pensó en la distancia, pensó en todo, pensó en el peso, en el color, en la durabilidad, en la flexibilidad, en cómo guardarlo. Todo eso es diseño, pero al momento de que un consumidor lo adquiere, usted le dice qué hacer, qué no hacer, cómo armarlo, cómo desarmarlo, cómo cuidarlo, cómo hacerle mantenimiento, cómo sacarle mejor provecho. Eso mismo hizo Dios con el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio. Él fue el que lo diseñó. Dice Génesis 2, 24 al 25. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban de ello. Allí Dios define el matrimonio. Alguien me dijo, no, pero ahí no dice definición de matrimonio. Está bien, ahí no dice definición de matrimonio, pero esa descripción es lo que nosotros llamamos matrimonio. Es como la Trinidad. Alguien me dijo un día, no, la Trinidad no está en la Biblia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero la figura de Dios en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, se conoce como Trinidad. Bueno, Génesis 2, 24 al 25 es la definición única, universal y absoluta de matrimonio. Entonces, en esa definición, allí mismo, están las dinámicas, los principios, las verdades que rigen ese diseño. Pero Francisco, ahí solo hay 2 versículos, 4 renglones. Déjeme explicar algo y con esto termino. Y vamos a seguir de aquí en adelante explorando conceptos que hay en patentado. Los significados en el original, los significados en la Biblia, en el original, son muy ricos, son demasiado ricos. Una sola palabra tiene muchas implicaciones, tiene mucho alcance, tiene muchas connotaciones. Tiene inclusive no solo imágenes, sino culturas, leyes, instrucciones, verdades. Una sola palabra tiene mucho involucrado. Voy a poner este ejemplo, lo puse ayer en la radio. Si usted es colombiano y me está escuchando, piense qué le viene a la mente cuando yo digo la siguiente palabra: sancocho. Si usted es argentino o brasilero, de pronto sabrá por alguien que sancocho es una sopa colombiana. Pero para un colombiano, sancocho, la sola palabra, tiene una cantidad de implicaciones. Mire, significa un caldo de pollo, de gallina, de cerdo, de res, familia alrededor, una mesa con arroz blanco, tostones con hogao. Los colombianos saben de qué estoy hablando. Ensalada, aguacate, bebidas típicas, un juguito
de mora o de maracuyá, tal vez de guanábana, no lo sé, de lulo, música, alegría, compartir, una olla gigante, la familia alrededor. Todo eso significa sancocho. Uno se transporta, uno vive una experiencia con ese significado. Para alguien de otro país, como dije, puede ser argentino, brasilero, no sé, sueco, sancocho no significa sino sopa. Ok, lo mismo es la Biblia. La Biblia tiene palabras que en su original son demasiado ricas, son demasiado el contexto, todo lo que incluye. Entonces, en ese pasaje, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban de ello. Hay unas palabras claves allí que encierran los principios y las verdades, la forma de manejar el matrimonio. La primera de ellas, y aquí voy a hacer una pausa y voy a seguirla explorando en los días por venir, es dejará. Esa sola palabrita, dejará, para ustedes soltar, tirar, irse. Bueno, dejará en el original significa esto: apartarse voluntariamente de algo para enfocarse en algo que ahora es tu prioridad. Todo eso significa dejará. Apartarse voluntariamente. Ahora, cuando tú dices apartarse voluntariamente, tiene otra connotación, y es que tomaste una decisión, pensaste en algo, decidiste dejar, apartarte. ¿De qué? De papá y mamá, del hogar paterno. ¿Para qué? Para adherirte, para ir tras algo que ahora es tu prioridad. O sea, nosotros no dejamos algo y nos vamos atrás de otra cosa si esta no es más importante que la anterior. No quiere decir que papá y mamá dejen de ser importantes. Quiere decir que la prioridad en tu etapa de la vida, cuando decides casarte, ahora son papá y mamá. Ahora es tu matrimonio. Ese es el primer principio que rige el matrimonio. Una vez que voluntariamente dejaste el hogar paterno, y quiero aclarar algo, no es que vas a ignorar a papá y a mamá. Es más, la Biblia dice que honremos a padre y madre y nos serán añadidos largos años de vida y tendremos muchos, seremos bendecidos. Entonces la Biblia no puede contradecirse diciendo que honra a padre y madre, pero que los dejes y los abandones. No, es un concepto de prioridad. O sea, si yo estoy haciendo una tarea aquí, un negocio, y de repente veo que hay otro que es más importante, que es mejor, que es más alcanzable, que es más rentable, cambio mi prioridad y me enfoco ahora. Ese es el primer principio que rige el matrimonio, la prioridad. En los días por venir, en los live de mañana y pasado mañana, o estos días que siguen, vamos a explorar este principio de la prioridad, cómo se aterriza, cómo se lleva a la práctica el matrimonio. Y es más, vamos a ver cómo el romperlo nos ha causado problemas a todos los que estamos casados, o hago énfasis otra vez, los que viven en una relación de unión libre. Me quedé corto en el ejemplo de la persona centroamericana. Él vino a decirme que los problemas que tenía era porque estaba viviendo en desobediencia a Dios, no se había casado, estaba en unión libre. Yo le dije, no, esa no es la razón es que estás violando principios, leyes espirituales, reales, que Dios estableció para que rijan la relación entre un hombre y una mujer, como Adán y Eva, y como las estás rompiendo, te están afectando, porque Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios justo, y Dios, dentro de su amor, diseñó el matrimonio para bendición tuya y mía. Y ese matrimonio debe manejarse a la manera de Dios, porque Dios es el diseñador. Dios es el que patentó el matrimonio. El matrimonio es patentado. Por eso le pusimos este sello. Copyright, derechos de autor, patentado, original de Dios. De tal forma que eso se trata patentado. Voy a ir dando toquecitos a través de estos live. Pero mándenme sus comentarios, mándenme sus preguntas. En el muro de nosotros está el enlace donde ya pueden adquirir patentado en Amazon en formato Kindle. Si lo hace en preventa antes del 15 de marzo, nos ayuda. Eso significa que usted el 15 de marzo va a ser el primero en recibir el formato Kindle de Amazon directo a su celular, a su computador. Y si quiere saber más información de cómo adquirir patentado todo el paquete, ingrese a la página de amariycuidar.com. Ahí va a estar toda la información. Y si tiene preguntas, mande sus comentarios y escríbanos también a info@amariycuidar.org. Recuerde, el matrimonio lo diseñó Dios. El matrimonio es
patentado por Dios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.